Y es que el Congreso Nacional no deja de sorprendernos. La falta de consensos en diferentes actividades pues ponen en aprietos no solamente al gobierno, sino que también a la sociedad hondureña. Justamente se ha presentado el presupuesto general de la República, que tiene que ser aprobado antes del 31 de diciembre para el ejercicio fiscal justamente del 2025. Este asciende a 407.137 mil millones de lempiras. Este es el presupuesto pues que envió el Poder Ejecutivo, que justamente lo hizo el 9 de septiembre. El 9 de septiembre aprobaron ese presupuesto, lo enviaron al Congreso Nacional, luego está en proceso de socialización. Pero el problema es que la falta de consensos. Justamente en relación al 2023, este presupuesto marca un aumento del 3,6% en comparación con el del año pasado. Obviamente cada año tiene que incrementarse este presupuesto. Pero, ¿por qué la oposición no votará para aprobar el presupuesto general de la República? Tienen que haber negociaciones, porque esto hay que reconocerlo. Tienen que haber negociaciones. Y esto pues, esto lo que preocupa es el hecho del impacto de Sara. Recordemos también que las alcaldías dependen mucho de estos presupuestos y la mayor parte de las alcaldías la mantienen los partidos de oposición. Entonces, en este estir y encoge es el tema que vamos a abordar hoy. ¿Con quién? Pues con la diputada Lizy Cano del Partido Nacional. Pero antes de entrar con nuestra invitada, vamos a presentarles a ustedes esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto, donde nos dice que por múltiples diferencias que tiene el Partido Nacional Liberal, han mencionado que la falta de diálogo y socialización sobre el presupuesto general del 2025 no estarían apoyando su aprobación. Veamos más detalles. El presupuesto general de la República 2025 podría discutirse las próximas semanas en el Congreso Nacional, pero al no existir apoyo por la oposición, que continúan en contra de poder aprobar el mismo, ante la falta de consideración en algunos temas que existe por parte de Libertad y Refundación, como ser el poco presupuesto que se le está brindando a salud, la no aceptación del proyecto de equidad tributaria y la no aprobación de ley de empleo por hora, podría retrasar el mismo. Nuestra ley, estamos claros que como partido queremos una profunda reforma fiscal y nuestra ley también dice que el que más gana más debe de pagar. Eso es innegociable. Pero necesitamos que muchos de los aspectos importantes como este que le acabo de mencionar sea tomado en cuenta en esta ley. Tenemos muchas observaciones y ni una tan solo ha sido tomada en cuenta. Entonces, si no toman en cuenta la contrapropuesta de nosotros, no vamos a apoyar ese presupuesto. Sin embargo, diputados de Libertad y Refundación señalan que sí existen pláticas en este tema y el principal inconveniente son las demás bancadas en que no ha existido negociacionnes bajo la mesa, como ha sucedido en gobiernos anteriores. Nosotros sí estamos negociando con los verdaderos, los buenos liberales, los buenos nacionalistas y los compañeros de Libre, que sí vamos a votar a favor del presupuesto. Votar en contra del presupuesto es votar en contra de construcción de escuelas, de la matrícula gratis, en contra de la merienda escolar, en contra de las carreteras que estamos nosotros construyendo de manera y sin peaje. Aquí este gobierno no ha puesto ni un tan solo impuesto a la empresa privada ni al pueblo hondureño, y nosotros a través del presupuesto que tratamos de ejecutar las obras tan urgentes que tiene este país. Mientras para la bancada nacionalista son múltiples las dudas que existen en este presupuesto y durante no se implementen medidas para su sana ejecución, continuarán en contra. No tendríamos que tener la garantía de que se va a dar una transferencia a las diferentes municipalidades del país para que se puedan garantizar algunos proyectos que están necesitando en los diferentes municipios del país. En ese sentido, creemos nosotros, por la incapacidad que ha tenido este gobierno, José, de poder tener una buena ejecución en la inversión pública, y que se vieron ellos en la necesidad de transferir dinero para caminos productivos a las alcaldías, de transferir dinero para reparaciones de escuelas a las alcaldías municipales. Uno de los presupuestos más elevados en la historia de Honduras deberá ser aprobado antes de que finalice el 2024. Pese a la mala ejecución que se dio a conocer en algunas secretarías, la oposición ha manifestado que mientras no se le realicen cambios al borrador del presupuesto general de la República 2025, no apoyarán la aprobación de él mismo. En cámaras de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Bueno, este tema del presupuesto nos preocupa porque es la planificación que tiene el gobierno para
las próximas actividades. Pero no solamente, cuando hablamos de gobierno, no solamente nos referimos al gobierno central, sino que también incluye las instituciones, los 3 poderes del Estado, las alcaldías municipales. Aquí hay mucho en juego, porque si ustedes recuerdan, pues el Partido Nacional tiene 143 alcaldías, el Partido Liberal tiene 91, Libertad y Refundación tiene 50 alcaldías. Aunque han habido unos cambios, porque aunque los alcaldes se hayan ido para otro partido, eso siempre se les queda pues apuntado o quedan dentro de la estructura de ese instituto político. ¿Qué sucede? Ellos dependen también de esta aprobación. Está aquí con nosotros la diputada Lizy Cano del Partido Nacional. Le agradezco, diputada, gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Buenos días, licenciada Calderón, un saludo al pueblo hondureño que hoy nos ve a través de Diálogo de Impacto. Para mí siempre es un enorme placer poder acompañarle a usted y al inmenso equipo de BTV y al pueblo hondureño, pues desearles un día sumamente bendecido. Muchísimas gracias por la invitación. Sí. ¿Por qué el Partido Nacional se opone realmente a la aprobación del Presupuesto General de la República para el ejercicio 2025? Aunque hay que ser realistas, todos los años es lo mismo, ¿verdad? Porque recordemos, todo mundo quiere que sus proyectos incluyan, es la planificación anual, recordemos que están las alcaldías de por medio también y hay mucho en juego. Bueno, mire, comienzo diciéndole, licenciada Calderón, que nosotros desde que llegamos a esta legislatura nos propusimos ser una oposición propositiva, constructiva. Nosotros como bancada del Partido Nacional, a diferencia de Libertad y Refundación, no nos oponemos por oponernos. Cuando nos oponemos a los distintos proyectos que se presentan en la Cámara es con argumento. Nosotros hemos apoyado muchísimos proyectos e iniciativas y a mí me cuentan, porque es mi primer periodo en el Congreso Nacional, no obstante, igual nosotros lo podíamos ver a través de los medios de comunicación cuando todavía yo no era diputada, que la bancada del Libre se oponía a todo, absolutamente a todo. Incluso dicen que llegaban a las comisiones, firmaban los dictámenes y a la hora de la votación votaban en contra. Entonces, eso no es ser una oposición constructiva, eso no es ser una oposición que propone, eso es ser una oposición radical, obtusa y poco inteligente, ¿verdad? Nosotros, sin embargo, lo que procuramos es que los proyectos, todas aquellas iniciativas de ley que efectivamente van a beneficiar al pueblo hondureño, que son solicitudes, que son peticiones de la población. Nosotros, por ejemplo, votamos en contra de las sedes. Quienes no han hecho la ratificación ha sido la Junta Directiva, ¿verdad? Que no lo ha vuelto a poner en agenda para poder ratificarla. Nosotros hemos aprobado cualquier cantidad de proyectos de diferentes alcaldías indistintamente del color político que la rectora, porque entendemos la importancia de la descentralización y entendemos la importancia y el rol fundamental que los alcaldes juegan en sus comunidades, en sus municipios. Entonces, en esta ocasión, para remontarla un poco a la historia, el primer año, en el 2022, nosotros votamos a favor del presupuesto. Sí. Nosotros se los aprobamos para que, bueno, el pueblo hondureño, que es el soberano, determinó que quienes debían rectorar y quienes debían llevar las riendas del país eran ellos. Entonces nosotros démosles la oportunidad de que demuestren que efectivamente iban a cumplir todo el rosario de cosas que habían ¿Qué ha pasado propuesto. desde el 2022? Entonces, recuerde que el presupuesto quedó aprobado en el 2021, pero ellos lo reformularon. Sí. Entonces, en mayo del 2022 presentaron el nuevo presupuesto en consonancia. Que siempre se hace así porque es el nuevo gobierno. Correcto. En consonancia a sus proyectos y a su planificación y demás. Nosotros aprobamos ese presupuesto, se lo apoyamos y votamos a favor. En el 2023, cuando ya presentan el nuevo presupuesto, votamos en contra. ¿Por qué votamos en contra, licenciada Calderón? Porque no llegaron ni siquiera al 30% de ejecución. Entonces, nosotros empezamos a pedirles cuentas, pues si al final es nuestro deber, es nuestra obligación como representantes del pueblo, decirles, bueno, pero ¿qué han hecho con el dinero en la parte de salud? ¿Qué han hecho con el dinero en la parte educativa? Entonces votamos en contra, pero el Partido Liberal les apoyó y se les aprobó el presupuesto. En este año, que es el 2024, entiendo por las declaraciones del diputado Savillón que no lo van a hacer. Nosotros hemos manifestado que no vamos a apoyar un presupuesto
que está al revés, que como coloquialmente dicen, está patas arriba. ¿Por qué? ¿Qué aspectos de este nuevo presupuesto, de esta propuesta de presupuesto, porque todavía hay un proyecto de ley en el Congreso Nacional que está en la fase de socialización con la Comisión de Presupuesto, cuáles son esos aspectos que ustedes como Partido Nacional no están de acuerdo? Mire las prioridades que tiene este gobierno. Por ejemplo, a la Secretaría de Planificación Estratégica le aumentan más del 70% del presupuesto que se va a invertir en publicidad. Que se va cuando el Hospital Escuela está sin algodón, cuando tenemos una carencia de medicinas en todos los hospitales, en los centros de salud, cuando hay, ustedes los medios de comunicación todos los días publican largas filas por la pésima atención que se le da al paciente, y a la Secretaría de Salud únicamente se le aumentan 0.5% en su presupuesto. Entonces, ¿cómo usted va a aumentar en un país que está ávido de salud el 70% a una Secretaría de Planificación, que de verdad no entiendo por qué tiene que ver con la parte publicitaria, ¿verdad? A la Secretaría de Planificación le aumenta el 71% y a la Secretaría de Salud le aumenta el 0.5%. Es absurdo. Entonces, desde ahí usted comienza a ver las prioridades que este gobierno tiene, ¿verdad? Prioriza el hecho de estar publicando sus noticias, prioriza el hecho de poner rótulos en la calle con la foto de la presidenta en vez de darle una calidad de atención, o por lo menos una digna atención a los pacientes. Pero cuando ustedes fueron gobierno hicieron lo mismo. O sea, había una campaña exagerada, había problemas siempre con los hospitales, o sea, no hay una diferencia. Sí, pero recuerde que cuando nosotros fuimos gobierno había un fideicomiso que permitía que las compras en salud fueran más expeditas, transparentes y mínimamente habían medicamentos en los hospitales. En este gobierno hemos podido ver la pésima administración del sistema sanitario del país. Y no lo dice el ICSI, porque probablemente la opinión del ICSI la gente la mire obtusa, la mire no objetiva, porque soy oposición. Yo venía escuchando la radio y venía escuchando cómo los pacientes del Mario Mendoza están carentes de todas las medicinas. Ayer o antier publicaron una noticia del tremendo molote que había en el Hospital San Felipe. Sí. El Hospital Escuela, pues fue una noticia internacional que no había algodón y las cirugías estaban detenidas. Entonces, mínimamente, yo no estoy justificando las malas acciones del gobierno, pero puedo destacar el hecho de que en los hospitales habían medicamentos, ¿verdad? Por el manejo efectivo del fideicomiso. ¿Verdad? Han hecho cualquier cantidad de cosas, estos que hoy nos mal gobiernan, los inoperantes e improvisados que hoy nos mal gobiernan, simple y sencillamente por temas ideológicos. El fideicomiso no tenía que eliminarse. Y si lo iban a eliminar, debían tener entonces... ¿Usted cree que ese gobierno se arrepiente de haber eliminado ese fideicomiso? Porque funcionaba. Hay que ser realista. No lo sé, licenciada Calderón, si ellos se arrepienten. Creo que ellos viven en Narnia, en una burbuja, que piensan que todo lo están haciendo bien, cuando 9 de cada 10 hondureños los repudia, los rechaza, no los quiere ver ni un minuto más en el ejercicio del poder. Mintieron, engañaron a la gente, lo llenaron de promesas que hoy no pueden cumplir. Cuando usted hace su plan de gobierno, tiene que decirle a la gente la verdad, tiene que hacer cosas realizables. Tiene que proponer cosas que pueda llegar a cumplir. Aquí propusieron, si casi dijeron que no iban a convertir en Suiza en 4 años. Y no han hecho absolutamente nada más que beneficiar a su círculo cercano, beneficiar a su narcofamilión. Quitaron la extradición, no trajeron la CICI, no convirtieron el centro cívico en el hospital más grande de Centroamérica, no vendieron el avión presidencial, los peajes siguen ahí, la canasta básica carísima, la infraestructura del país en pésimo estado, los niños recibiendo aún clases en el piso, el sistema sanitario colapsado. ¿Cómo ve usted el último anuncio yo sé que estamos en el tema de presupuesto, pero todo va ligado, y usted justamente lo mencionaba, el hecho, diputada, de que el canciller ayer habla de que se prorrogó por 6 meses más este convenio para poder instalar la CICI. ¿Usted cree que sea una realidad? Por supuesto que no, es puro show, es puro... ellos han estado pues cada 6 meses renovando ese supuesto acuerdo,
no quieren que venga la Sisi, no quieren que les cuenten las costillas a ellos. Si usted y yo sabemos que para que la Sisi se pueda instalar tienen que derogar el pacto de impunidad, que es el 04-2022, que le dio cartas de libertad a sus corruptos, a sus delincuentes, a sus narcotraficantes como naipe. Y ahí andan pavoneándose en la calle y hasta con seguridad del Estado. Andan con militares cuidándolos, con prados blindadas. No lo van a derogar, licenciada Calderón. Ahí se inventaron que querían elevar la Sisi a rango constitucional. ¿A razón y a cuenta de qué? Es que no hay necesidad de hacerlo. Usted no necesita llegar al Congreso Nacional y elevar la Sisi a rango constitucional para que la Sisi se apruebe. La Sisi se aprueba con pura voluntad política del gobierno, del Ejecutivo. El Congreso va a hacer su parte. Nosotros hemos dicho, perfecto, que venga la Sisi, no hay problema. Pero que venga a contarle las costillas a todo el mundo. Que venga parejo. Que venga desde el 2006, 2002 y que empiece a escudriñar y que, ¿por qué va a excluir usted un gobierno? El gobierno más corrupto, dicho sea de paso, el de Manuel Zelaya Rosales. Entonces, no tienen ningún tipo de voluntad, ningún tipo de genuina, de realidad que quieran que venga la Sisi. Le han dado largas, más largas, más largas. Ya solo les queda un año. El próximo año es un año político, licenciada Calderón. No la van a traer. Mintieron, les mintieron, pueblo hondureño. Sí. Estos que hoy nos malgobiernan, les mintieron. No van a traer a la Sisi porque ellos no quieren rendir cuentas y que les cuenten las costillas. Ahora bien, el presupuesto. El presupuesto sabemos que aunque no se apruebe, bueno, tienen hasta el próximo año podría estar porque pues queda automáticamente el actual, ¿verdad? Pero la situación es que el componente diferente es el año político. Sabemos que ustedes tienen más de 100 alcaldías municipales. 140, más de 140. 142. 142 tienen. 142 alcaldías municipales. Y los presupuestos de estas alcaldías también se incluyen dentro del presupuesto. Correcto. Porque hay que explicarle para que estemos entendidos esto. Obviamente, la tormenta Sara afectó gran parte de estas zonas. Ustedes van a solicitar o han tenido algún acercamiento antes de entrar en la reformulación. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento como bancada de decir, ok, vamos a revisar el presupuesto como antes se hacía, que se entregaba el presupuesto a las diferentes bancadas, si bien es cierto, y se nombraban las comisiones, se analizaba y se hacían contrapropuestas porque el presupuesto que presenta el Ejecutivo no está escrito en piedra, se aprueba en el Congreso Nacional? ¿Ustedes han tenido acercamientos con ellos? ¿Los han llamado y les ha dicho, Luis Redondo, vengan, analicemos este presupuesto? Generalmente lo que pasa es que la Comisión de Presupuesto hace las reuniones con las diferentes bancadas para presentar el presupuesto. Pero debo decir que cada ministro, cada secretario de Estado llega al Congreso Nacional, la reunión es pública, usted la puede ver, ¿verdad? Son audiencias públicas. Pero hasta ahora la bancada no ha sido convocada por parte de la comisión para la socialización. Entiendo que en este momento están en ese proceso de socialización. No obstante, nosotros ya hemos empezado a hacer las valoraciones, a estudiarlo. Es un documento extenso, pero que hay que analizarlo punto por punto, secretaría por secretaría, renglón presupuestario por renglón presupuestario, línea presupuestaria por línea presupuestaria, para saber verdaderamente dónde es que va a ser invertido el dinero y también para saber a dónde es que lo dejan escondido para muchas situaciones, ¿verdad? Y que nosotros podamos entonces tener argumentos a la hora de la discusión en la Cámara y poder presentar las razones, cuáles íbamos a aprobar. El caso de las alcaldías, por ejemplo. Nosotros siempre hemos apoyado dos ítems particulares. Todo lo que tiene que ver con descentralización, que es todo lo que tiene que ver con transferencias, con los proyectos municipales, ese siempre lo hemos apoyado a pesar de que votamos en contra por los demás artículos. Y el otro es el presupuesto etiquetado de género. Esas son las dos cosas que, a pesar de que... ¿Cuál es el presupuesto etiquetado? El presupuesto etiquetado es todo lo que tiene que ver con fortalecimiento, democratización para la mujer, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con el tema de inclusión financiera, de fortalecimiento para las mujeres. Esos dos ítems siempre han sido los dos por los que hemos votado a favor, a pesar de que votamos en contra de todo el resto del presupuesto. Todo lo que tiene que ver con las alcaldías, con la descentralización, con el apoyo y el fomento al desarrollo local y el presupuesto etiquetado de género. Esas son las dos cosas que la bancada siempre ha apoyado, porque además
Somos la bancada que más mujeres tiene dentro del Congreso Nacional y somos una bancada que cree firmemente que la participación de las mujeres en cualquier actividad del país hace que el país pues se desarrolle mejor, sea mejor, fortalece la democracia, fortalece las instituciones. Entonces, por esa razón es que apoyamos esos dos ítems. En lo demás no lo vamos a apoyar, como le repito, y tenemos varias valoraciones que hacer. Ya le dije la primera, que tienen las prioridades invertidas por completo, ¿verdad? Vemos con suma preocupación, y esto sí es algo que se le debe dar profundo análisis, profundo pensamiento, y que ustedes, los medios de comunicación, juegan un papel fundamental para darle a conocer a la población, por ejemplo, licenciada Calderón, que el presupuesto no cuenta con el renglón presupuestario para las elecciones generales. El CNE no tiene renglón presupuestario en el presupuesto 2020, del ejercicio fiscal 2025. ¿Qué fue lo que nos respondieron cuando nosotros preguntamos, ¿y dónde está el presupuesto del CNE para las elecciones generales del país? ¿Verdad? Porque el de las internas se aprobó ahora, entonces ese sí está ahí, el CNE lo va a tener. Pero el de las generales, que finalmente es el más importante, no, es que fíjese que nosotros estamos previendo cualquier cosa. ¿Qué están previendo? Pues si el renglón presupuestario siempre ha existido, ¿qué es lo que prevén? Estamos previendo y entonces lo dejamos en la 449, que es la planilla confidencial de Casa Presidencial. Esa partida confidencial... El presupuesto del Consejo Nacional Electoral está en la partida confidencial. Así es. Ahí quedó. Eso fue la respuesta que ellos nos dieron, ¿verdad? Que en los 12.000 millones de lempiras que le dejan a la partida confidencial, ahí está el presupuesto del CNE para celebrar elecciones. Habráse visto semejante cosa. Usted tiene que tener un renglón presupuestario claro que diga CNE, presupuesto general para las elecciones, para la celebración de las elecciones en noviembre del 2025. Entonces dicen que previendo no sé qué, porque no sé qué pueden prever, si ahorita lo vamos a aprobar, pues. ¿Qué más previsión que el hecho de que ya quede su renglón, su línea presupuestaria para el CNE? Por eso es que ustedes dudan del proceso, que se pueda realizar el proceso electoral, y eso les da un poquito de suspicacia, podemos decir. Totalmente. Además que para nadie es desconocido, licenciada Calderón, que ellos quieren terminar lo que en el 2009 no pudieron, que es perpetuarse en el poder. Eso no es algo que nosotros no lo inventemos. Ellos han dado cualquier cantidad de muestras de que eso es lo que verdaderamente quieren, que están buscando la manera, la forma de romper el Estado de Derecho, ¿verdad? De montar una Asamblea Nacional Constituyente y perpetuarse en el poder. No se ha podido, las condiciones no se lo han permitido, nosotros hemos hecho una oposición férrea y creo que eso los ha limitado. Entonces, hoy vemos con suma preocupación y por supuesto genera mucha suspicacia el hecho que el Consejo Nacional Electoral no tenga su renglón presupuestario, que quede en una partida de uso confidencial y discrecional, porque la presidenta y el ministro de Finanzas pueden usar ese dinero como se les antoje. Entonces, ¿cómo va a quedar a discreción del presidente de la República o de la presidenta de la República el dinero para celebrar elecciones en nuestro país? Eso pone en precario y en terrible precariedad la democracia del país. No solo el proceso electoral, la democracia per se, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones por las que tampoco lo vamos a apoyar, y por supuesto vamos a empezar a anunciarlo y a denunciarlo y a decirlo, y que todos los medios lo sepan, que todo el pueblo hondureño lo sepa. Sé que ya se ha manejado por las asociaciones de sociedad civil, por las organizaciones. Pero ahora es diferente porque ustedes dicen, a nosotros nos dijeron. O sea, ya es diferente cuando ya les explican, porque el hecho de que el Consejo Nacional Electoral no esté dentro del renglón del presupuesto realmente es algo preocupante para todos, ¿verdad? Sí. Ya estamos en un proceso. Incluso escuché al presidente de la Comisión de Presupuesto, que es el doctor Hugo Noé Pino, decirlo en un medio de comunicación. No es que quedó previsto porque ahí está, por cualquier cosa que pase, ese dinero no se va a tocar. El doctor Hugo Noé Pino fue ministro de la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? No van a inventar el agua caliente. Quieren, como dicen en mi pueblo, quieren dormir al sueño. Tiene que quedar el renglón presupuestario del Consejo Nacional Electoral para celebrar elecciones el próximo año. Punto. Sí. Ahora bien, ¿qué va a pasar en estas elecciones internas? Bueno, ayer, por fin, finalmente, y eso que ha sido una lucha de todo el pueblo hondureño, porque aquí hay que decirlo, todo el mundo estaba absolutamente preocupado, se aprobó el presupuesto para la unidad
de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos por 110 millones de lempiras. Este es la nueva unidad que depende del Consejo Nacional Electoral, que es muy aparte de la Unidad de Política Limpia. Ya les aprobaron el presupuesto para que lleven una contabilización, porque todos sabemos que todos los partidos políticos han sido mencionados en esto de la narcopolítica. Entonces, esa es la mayor preocupación de todo el pueblo hondureño, de que se sepa de dónde provienen estos fondos. O sea, vemos campañas de diputados que parecen presidenciales, o sea, un nivel de derroche increíble, y ahora tienen que, pero esta gente la nombraron y no le dieron presupuesto. Hasta ayer, justamente, 3 de diciembre, le aprobaron el presupuesto. Y esto pues viene a dar un poco de respiro, porque esperemos que este presupuesto es solamente para las elecciones primarias. Sí. O sea, la ampliación del presupuesto del Consejo Nacional Electoral solamente es para las internas. Así es. Lo que no hay presupuesto en esos momentos para la general es para las generales de ninguno de los organismos electorales. Así es. Así es. En este caso, por ejemplo, de la Unidad de Financiamiento y Transparencia, todo el mundo estaba sumamente preocupado, porque el problema también es la situación en que se vive el Congreso Nacional, que por cualquier cosa no hay sesión. Entonces, pero ya ayer se aprobó. Finalmente, y mira, había sido una lucha que la bancada del Partido Nacional había emprendido. Nosotros tenemos meses, licenciada Calderón, y ahí están todas las declaraciones de cualquier cantidad de diputados de la bancada del Partido Nacional exigiendo que se pusiera en agenda la aprobación del presupuesto para la Unidad de Financiamiento, Fiscalización y Transparencia, que era lo que antes conocíamos como la Unidad de Política Limpia. ¿Verdad? Nosotros tenemos meses diciendo, por favor, aprueben el presupuesto, aprueben el presupuesto, aprueben el presupuesto. Ellos argumentaban que es que el CNE no lo había mandado y no sé cuántas cosas, pero en realidad no entendimos nunca la razón, o pues no entendimos, cuando digo no entendimos teóricamente, ¿verdad? Pero ya sabemos la razón. Pero ustedes también tienen representante dentro en el CNE. Correcto. El abogado Emilio Hernández Hércules, el representante del partido, y Emilio nos llamaba todos los días, por favor, presionen para que se apruebe el presupuesto, presionen para que se apruebe el presupuesto. Entiendo que él es el que está presidiendo en este momento, sin temor a equivocarme. Él es el que está presidiendo y nos decía, por favor, hay que aprobar el presupuesto, necesitamos hacer la planificación para poder hacer la fiscalización del proceso electoral, porque ellos hacen una fiscalización previa y una fiscalización posterior, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros estuvimos sin quitar el dedo del renglón durante muchos meses pidiendo la aprobación del presupuesto, y ayer finalmente, como bien usted lo dice, se aprobaron. Porque es un trabajo bastante titánico, ¿verdad? Aunque son 110 millones de lempiras, menos que esta gente va a tener algún tipo de tecnología para llevar control, porque esto no es fácil. No, y además que se necesita, como bien usted dice, que los políticos rindamos cuentas de dónde provienen los dineros de nuestras campañas, ¿verdad? Que la gente tenga acceso a esa información y que sepa de dónde es que se hace el financiamiento de las campañas políticas presidenciales, de diputados y de alcaldes, ¿verdad? Y la Unidad de Financiamiento, Fiscalización y Transparencia es sumamente importante desde nuestra perspectiva. De hecho, esa unidad se creó en el gobierno del Partido Nacional para poder evitar justamente lo que usted decía, todos los dineros del narcotráfico involucrados en campaña, los dineros mal habidos, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente se aprobó ayer los 110 millones que la unidad necesita para poder hacer este trabajo que es, como le digo, valioso e importante para la ciudadanía, para que la gente sepa, se entere de dónde es que proviene el dinero de las campañas políticas. Sí. El tema está interesante, pero tenemos compromisos comerciales. No nos cambie, porque en breve regresamos. ¿Qué va a pasar realmente si no logran el consenso para la aprobación del presupuesto? ¿Qué va a suceder? ¿Están o no en riesgo las elecciones? Esto después de pausa. Continuamos esta entrevista con la diputada por el Partido Nacional, Lizy Cano. Ella ha sido muy clara. Hay varias razones por las que el Partido Nacional se opone a la aprobación total
del presupuesto. Él dice que 2 ítems, la parte etiquetada a las cuestiones de género y también los presupuestos de las alcaldías. Dicen que ellos en esos puntos sí van a votar a favor. Lo que no están de acuerdo es con otro tipo de situaciones. También ha revelado, esto que nos ha impactado, es el hecho de que el presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo justamente en el mes de septiembre no incluye partida para los organismos electorales para las elecciones generales. Porque, según les explicaron a ellos, al Partido Nacional, está incluido dentro de la partida confidencial. Cosa que nunca había pasado. Los organismos electorales han tenido igual su renglón dentro del presupuesto, como siempre se ha hecho. Hasta ayer se logró aprobar el presupuesto para la unidad de financiamiento y transparencia de los fondos de las campañas políticas. 110 millones, pero para las generales. Yo creo que hay aspectos también buenos, positivos, como el hecho de resaltar el FREP y el registro biométrico para las elecciones primarias. Porque esto va a permitir que no haya tanta manipulación. No es que no va a haber, sino que reducir la manipulación de votos, que es algo de que recuerden que aquí en Honduras nosotros somos famosos porque no se gana en la votada, sino que en la contada. Entonces, ya esto viene a frenar un poco, pero sí hay mayores preocupaciones. En realidad, ¿consideran ustedes, diputada, que sí está en riesgo el proceso electoral general del 2020, de noviembre del 2025? Sin presupuesto, sí. Si el Consejo Nacional Electoral no tiene un renglón presupuestario per se y el presupuesto está en una partida de uso discrecional de quien hoy nos gobierna, que además saben que no gozan de popularidad, que además saben que no les favorecen las encuestas, que además saben que la gente los repudia y que además todo el pueblo sabe cuál es su verdadera intención de perpetuarse en el poder y que como sus compinches y camaradas allá de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que para nadie es desconocido, que tienen la misma ideología, que tienen los mismos pensamientos, que tienen los mismos principios, es un riesgo. Es un riesgo que debe alertarnos, es un riesgo que todos los hondureños debemos de sumarnos a la exigencia que el Consejo Nacional Electoral cuente con su presupuesto y que hayan elecciones transparentes, libres y que las elecciones sean concurridas. Y eso le corresponde a cada ciudadano, eso le corresponde a cada persona que esté apta para ejercer el sufragio, que vaya y acuda masivamente a las urnas y que saque a estos ineptos, improvisados, inútiles que hoy nos gobiernan, licenciada Calderón. Sí. Y que se acabe esta pesadilla que tenemos en el país. Con las Fuerzas Armadas, ustedes han estado solicitando reunión. ¿Qué les preocupa de las Fuerzas Armadas? Que no nos quieren atender. Nosotros somos representantes del pueblo, de la ciudadanía. La bancada del Partido Nacional representa 1.3 millones de personas que llegaron y nos dieron su voto de confianza. Y las Fuerzas Armadas, a pesar de que es un órgano no deliberante, que es un órgano apolítico, pero debería de estar en la disposición de explicarnos, de hablar con nosotros sobre sus planes en el proceso electoral. ¿Están listos? ¿Requieren apoyo? ¿Qué es lo que necesitan de parte de los diputados? Esas son las cosas que nosotros queremos preguntarle a la Junta de Comandantes. Esas son las cosas que el pueblo hondureño quiere escuchar. Hemos visto algunas acciones que preocupan a la ciudadanía por parte de quien rectora las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué le preocupa de él? Bueno, hemos visto una actitud bastante activista, como de activismo político, y nunca habíamos visto eso en un jerarca de las Fuerzas Armadas. Entonces lo que queremos es ir a dilucidar cualquier asomo de duda de que ellos van a cumplir su propósito. El propósito que está constitucionalmente establecido y que dice cuál es el rol y el papel que juegan las Fuerzas Armadas en el proceso electoral. Las Fuerzas Armadas son una institución que gozan de credibilidad, que gozan que genera orgullo en la ciudadanía, ¿verdad? Entonces,
nosotros lo que queremos es consultarle, nosotros no somos inquisidores, no somos jueces, simplemente somos ciudadanos que tenemos la representación de la gente que nos eligió, nos sentó ahí para que le representáramos y queremos irle a consultar a ellos cuál va a ser el papel, si ya están preparados o no, en el próximo proceso electoral. Entonces, el hecho de que no nos quieran atender cuando somos diputados y ellos son una institución que están al servicio de la ciudadanía, pues cómo no van a querer atender a los diputados que representan a 1.3 millones de personas. Y no solo nosotros, también los liberales, entiendo. Entonces, al final como le digo, preocupan esas cosas, ¿verdad? Preocupan esas situaciones, pero nosotros vamos a hacer nuestra parte, licenciada Calderón. Nosotros estamos haciendo... ¿Podemos confiar en que ustedes van a luchar para que completamente sea transparente? Lo hemos demostrado durante este tiempo. Lo hemos demostrado durante estos 2 años, 10 meses que hemos estado en el Congreso Nacional. Hemos demostrado nuestro genuino interés de corregir nuestros desaciertos, renovar, reinventar nuestro partido, presentarnos como una opción electoral para que la gente crea nuevamente en el Partido Nacional y oponernos, le repito, a las cosas que están mal y aprobar y apoyar aquellas que consideramos que están bien. Sí. ¿Verdad? Como le repito, no hemos sido una oposición de estómago, no hemos sido una oposición obtusa, no hemos sido una oposición tonta, como la que hicieron Libertad y Refundación en el periodo pasado, que no aprobaban absolutamente nada. Nosotros sí hemos dado asomo, hemos demostrado que lo que queremos es el bienestar para la ciudadanía. Sí. Tenemos ya varios mensajes que nos han escrito al 3182-5600 a través de nuestras plataformas. Dice, la ministra para el... Permítame, esa ministra para el municipalismo es no grata, ya que le quitó varios proyectos descentralizados a varias alcaldías. Realmente las conquistas de Lamón, me imagino, estas eran las conquistas de Lamón. Me imagino que no sé de qué ministra se refiere. No, sí, porque yo no soy ministra, nunca fui ministra de descentralización ni de la Secretaría de Gobernación, no sé a qué ministra se refiere. Sí. Este gobierno no le ha dado ni un peso a las alcaldías para las emergencias de las tormentas Sara, dice. Es más, ni siquiera nos han reembolsado lo que gastamos en las tormentas Eta y Ota, que son 1,5 millones de lempiras, nos dice este otro televidente. Buen día, Emma Calderón, dice, la felicito por su programa. Quiero recordarle a la diputada Lizy Cano que el gobierno de Juan Orlando y su grupo de corruptos todo lo dejaron amarrado. Los viajes lo dejaron con un contrato de 30 años, el centro cívico lo mismo, y drenaron miles de millones de algunas ONG, dejaron instituciones quebradas como Banasupro, CEDIS, dejaron el país en bancarrota. Atentamente, José Jorge Salgado Figueroa desde la Villa de San Francisco, nos dice este televidente. Dice, pero para responderle a José Jorge, ajá. Ok, dice que lo dejaron amarrado, entonces ¿por qué Xiomara dijo que los iba a quitar? ¿Y es que acaso no sabe de las concesiones? Si yo me postulo y me presento para ser presidente de la República es porque mínimamente debo de entender de administración pública, licenciada Calderón. Y si ella sabía que los peajes estaban concesionados y que tenían una concesión de 30 años, ¿por qué dijo públicamente que voy a quitar los peajes? Si sabía que el centro cívico estaba concesionado, porque así funcionan los gobiernos en el mundo, no solo en Honduras. ¿Por qué dijo que iba a convertir el centro cívico en el hospital más grande de Honduras? Eso se llama populismo, eso es mentirle a la gente, eso es engañar a la gente, eso es simplemente hacer que la gente vaya y vote por ella con falacias, con mentiras, con engaños. Entonces, en realidad, no se trata de que se dejó concesionado y que es que Juan Orlando, o sea, así trabajan los gobiernos. Y Xiomara mintió, mintió, engañó a los electores. Ahí en la Villa de San Francisco, licenciado José Jorge, votaron por Xiomara porque creyeron en esas promesas. Entonces no se trata de que es que me va a recordar a mí, que es que Juan Orlando o el gobierno del Partido Nacional dejó amarrado todo. Es que así funcionan las concesiones, así funcionan los gobiernos. Y la Presidente, que 1.7 millones de personas se equivocaron al elegir, les mintió y los engañó, porque les dijo que iban a quitar los peajes y no los puede quitar. Porque les dijo que iba a convertir el centro cívico en el hospital más grande de Honduras y del Centroamérica, y no lo puede convertir. Son unos mentirosos, son unos farsantes, son unos cínicos.
Eso es lo que son, porque mínimamente, le repito, si me postulo para ser presidente de la República, si me postulo para ser diputada, si me postulo para ser alcaldesa, debo de entender de administración pública. Más si me postulo para ser presidente, que es el cargo más alto en la administración de nuestro país. Entonces les mintieron y los engañaron vil y descaradamente. Sí. Esa es la verdad. Vamos con más mensajes. Dice: con todo respeto, después de que Estados Unidos dijo que las elecciones de 2017 fueron fraudulentas, ya no le creo nada a los nacionalistas y en general a los políticos, nos dice este televidente. Buen día. El hecho, Lizzy, por el pueblo, ¿en qué lo ha ayudado? ¿Qué hacen los diputados por la gente que lo llevó al Congreso? Nada de nada han hecho, nos dice este televidente. Bueno, yo puedo responderle a ese televidente que ha hecho Lizzy por el pueblo que me llevó y me sentó, los más de 167,000 ciudadanos que me honraron con su voto de confianza. Los diputados, nuestro trabajo es legislar y gestionar. Yo, Lizzy Marcela Matute Cano, he introducido más de 55 iniciativas de ley, todas documentadas y la mayoría colgada en mis redes sociales. Ahí lo puede ver usted, estimado televidente, cada una de las iniciativas. Solo de esas 55, solamente se ha aprobado una. Y eso que soy de las diputadas del Partido Nacional, con la suerte que me hayan aprobado una. Y fue por una lucha, sí, de Lizzy, ¿verdad? De que de hecho recibí incluso hasta violencia política por esa ley, pero también por una lucha de todas las mujeres en la Cámara y de las organizaciones de mujeres fuera de la Cámara, que fue la ley de casas refugio. Esa es una ley que, si bien es cierto, no es de mi autoría, pero tomé la iniciativa desde el primer mes que llegué al hemiciclo de impulsarla, y se impulsó. La presenté 4 veces. Sufrí violencia política porque le pidieron a otra diputada que también la sometiera que también la introdujera, para que no dijeran que es una ley aprobada de una diputada nacionalista. Así son las cosas en el Congreso, estimado televidente. Yo he introducido cualquier cantidad de iniciativas para que se construyan carreteras, puentes, escuelas en los municipios de Francisco Morazán. ¿Sabe dónde están? En la gaveta de quienes hoy dirigen el Congreso Nacional. Yo he gestionado cualquier cantidad de proyectos para los diferentes aldeas, barrios, municipios. 898 colonias, barrios tiene la capital, más 143 aldeas. Y además hay 27 municipios más en este departamento. Me los conozco absolutamente todos. Y a cada uno de ellos he tratado de gestionar. La última vez que llegó el ministro de la CIT al Congreso Nacional, le pedí: ministro, ¿y la carretera que conduce a Lepaterique, cuándo se comienza? Ministro, la carretera que construyeron para Orica ya tiene un gran cráter. Ministro, por favor, hay una carretera que conduce a un municipio que es altamente cafetalero, que es Vallecillo. Por favor, vean cómo se construye. Esa carretera conecta al municipio de Cedros. Ministro, o sea, nosotros hacemos nuestra parte, licenciada, que es legislar y gestionar. Eso es lo que nosotros hacemos como diputados. Además, cada que una persona me pide un apoyo y yo puedo dárselo, por supuesto que ahí estoy. ¿Le da pena, diputada, lo que sucede en el Congreso Nacional? Sí, me avergüenza. Mire, yo me pregunto, y le voy a contar, ¿sabe quién es mi principal y más férrea opositora? Mi madre. Me dice: hija, ¿cómo puedes estar con ese pito, con ese silbato en el Congreso? Mamá, a mí también me da vergüenza ese circo, ese palenque, porque ese es un circo, ese es un palenque, ese es un potrero. Eso no es el parlamento de un país donde habemos 128 representantes de la ciudadanía, del pueblo hondureño que nos eligió, llegó a la urna, marcó bajo nuestra fotografía, licenciada Calderón, y nos dio su voto de confianza, porque esa X, ese palito, esa rayita que hacen bajo una foto es un voto de confianza. Entonces, ir y tener que hacer ese espectáculo circense es terrible, es penoso, es vergonzoso. Yo siempre digo qué pensará la gente que votó por mí, pero con esa gente no hay otra forma. Nosotros tratamos de llegar a acuerdos, nosotros tratamos de dialogar, previamente a la reunión venimos y consensuamos, y a la hora de la hora
se rompe el acuerdo, entonces ¿qué? No nos queda de otra más que ponernos a hacer ese espectáculo triste, lamentable, penoso, vergonzoso, que el pueblo hondureño vea en sus representantes, en su parlamento, en su hemiciclo, donde deberían de haber debates de altura, con argumentos, que lleguemos y debatamos. Tenemos diferencias ideológicas, tenemos diferencias partidarias, tenemos diferencias de pensamientos, por supuesto que las tenemos, pero eso lo podemos debatir con argumentos, con altura, exponiendo las razones por las que sí o por las que no, mejorando las redacciones de las leyes, mejorando los principios parlamentarios. Pero no, nos toca hacer ese espectáculo, nos toca hacer ese show, nos toca hacer ese circo, porque no se puede de otra manera. Sí. Es lamentable y yo le pido una sincera disculpa al pueblo de Francisco Morazán, a los pobladores de los 28 municipios de mi departamento que me dieron su voto de confianza por ese espectáculo, pero créanme, cada uno de ustedes que votó por mí, estoy honrando con mi compromiso, con mi diligencia, con mi disciplina, su voto. Y estoy haciendo lo que nosotros consideramos en ese momento pertinente y correcto para poder evitar que muchas cosas, porque ustedes lo saben, los medios de comunicación, muchas cosas hemos parado en ese Congreso, licenciada Calderón, que no están correctas y que no van en beneficio de la población. Sí. ¿Tenemos más mensajes? Dice, buenos días, mi nombre es Jorge. Dice, dígale a la diputada que el Congreso Nacional es el mayor estorbo que tiene el país para salir adelante. La oposición se opone a todo, no solo en este gobierno. Dice, en todos los gobiernos es lo mismo. Dice este televidente. Bueno. Le vamos a leer el otro para que de un solo. Dice, buen día, ¿por qué no hacen legislación directamente para que los diputados o que el Congreso Nacional no manejen fondos que son causa de corrupción, como fondo departamental, fondo para ayudas sociales, etcétera, etcétera? Bueno, lo que les decía el televidente anterior, que los diputados somos el mayor estorbo, yo siento que es por lo que se ha convertido el Parlamento, es por la degeneración que ha tenido, ¿verdad? Que la gente piensa de esa manera. Los diputados son necesarios en todos los países, las leyes son necesarias en todos los países, es el rol que se le ha dado al diputado el que se ha equivocado, el que se ha llevado por el camino incorrecto, ¿verdad? Entonces, esas cosas, esos espectáculos, esa falta de debate de altura es lo que hace que la ciudadanía tenga ese rechazo a la Cámara, ¿verdad? Pero eso, licenciada Calderón, recae estrictamente en quien dirige el Congreso Nacional, porque el que dirige es el que debe de sentar las reglas, es el que debe buscar dialogar, es el que debe buscar consenso, el que debe buscar acuerdos, avenidas de salida, ¿verdad? Y responderle también y decirle que no es cierto que nosotros nos hemos opuesto a todos. Si usted vio el programa desde el inicio, yo dije, nosotros nos propusimos ser una oposición propositiva y constructiva. Nosotros hemos apoyado un sinnúmero de iniciativas que han presentado legisladores de todos los partidos políticos. Nosotros nos oponemos cuando son cosas que consideramos que no está correcta y nos oponemos con argumentos, con fundamentos, no solamente por oponernos, no solamente por crítica, por señalamiento. ¿Temen que tenga un costo social la actitud del Congreso en las urnas? Porque mucha gente está inconforme. Yo creo que sí. Yo creo que va a pasar factura, ¿verdad? Al hecho de que este Congreso sea tan improductivo, que sea, que le digo, ese espectáculo circense. O sea, la gente, como dice, está sumamente inconforme y es natural que vaya y exprese su voluntad en la urna. Sí. ¿Qué otras razones tiene, ya casi estamos finalizando el programa, sí, qué otras razones ustedes, por qué se oponen a lo del presupuesto? Dos cosas más importantísimas, licenciada Calderón. El financiamiento del presupuesto. ¿Cómo se da el financiamiento del presupuesto? Se da por fondos internos y por fondos externos, que es la deuda. Los fondos internos es la recaudación. Este nuevo proyecto de presupuesto lleva o requiere un aumento o proyecta un aumento del 10% más de recaudación. Ni siquiera han podido cumplir la meta de este año y están proyectando que van a recaudar 10% más en un año electoral. Que usted sabe lo que representa para la inversión, para la economía, para el movimiento. Es sumamente difícil, que como le repito, ni siquiera han cumplido la recaudación de este año y están aumentando o quieren recaudar 10% más en un año electoral.
complicado, complejo. Segundo, la deuda, que es todos los préstamos que se suscriben justamente en el Congreso Nacional. No han llegado siquiera, licenciada Calderón, al 50% de desembolsos, porque para que usted tenga el desembolso de un ente, de un organismo como el BID, como el Banco Mundial, como el BESIE, como todos estos organismos internacionales, es un proceso sumamente complejo, y se lo digo con todo el conocimiento de causa. Cuando fui subsecretaria de Estado, me tocaba trabajar con esos organismos y yo sé lo que representa buscar lo que finalmente se lleva a cabo, que es la no objeción de los bancos para darle el desembolso. Llegar a ese punto de la no objeción es súper complejo. Entonces, ni siquiera han llegado al 50% de desembolso este año y quieren aumentar la deuda para el próximo. No lo van a lograr, porque hasta hoy, 4 de diciembre, llevan el 32% de ejecución. ¿Y en qué repercute el hecho de que no puedan ejecutar? No hay medicinas en los hospitales, los niños siguen recibiendo clases en el piso, no hay buena infraestructura, no hay ningún incentivo al pequeño, al micro. Entonces, eso provoca... y están pidiendo 24 mil millones de lempiras más, casi más del 5% de aumento en el presupuesto. Entonces, le repito, es disonante. Por último, pero no menos importante, es el tema de inversión productiva. ¿Qué es la inversión productiva? La inversión productiva es lo que genera, o todo aquel proyecto que busca poner a Honduras con un clima de inversión favorable. Puertos, aeropuertos, carreteras, proyectos de riego, o sea, todo aquello que genera o que atrae inversión nacional e inversión extranjera. ¿Para qué? Para que haya empleo, para que haya producción, para que haya generación. La única manera de salir de la pobreza, licenciada Calderón, es generando riqueza, y la única forma de generar riqueza es empleo. Sí. ¿Verdad? Que la persona tenga un ingreso que pueda cumplir o suplir las necesidades de su familia. Entonces, hay una reducción en todos los temas de inversión productiva del 18% en el nuevo presupuesto. Significa que más de 6.200 millones de lempiras no van para esos proyectos de inversión productiva. Y entonces, ¿cómo vamos a atraer empresas? ¿Cómo vamos a hacer que inversionistas quieran venir a Honduras? Bueno, o que estén acá en Honduras inversionistas nacionales y generen empleo. Sí, el tiempo se nos ha agotado, sí. La postura entonces es que ustedes aprueban parcialmente el presupuesto. Solamente esos dos ítems, la parte de las municipalidades y el presupuesto etiquetado de género. Y lo tenemos que revisar, el presupuesto etiquetado de género. Y obviamente tienen que definir lo del Consejo Nacional, el presupuesto claro, para los organismos electorales. Exigir el hecho de que el Consejo Nacional Electoral tenga su renglón presupuestario, y exigirlo y denunciarlo hasta la saciedad, porque el Consejo Nacional Electoral necesita el presupuesto para que el último domingo de noviembre en este año se lleven elecciones limpias, transparentes, democráticas, y el pueblo hondureño salga masivamente a la urna a decirles... ¿Se va a aprobar antes de las vacaciones de diciembre? ¿O creen que va a ser hasta enero? Debería discutirse antes de que el Congreso se vaya a receso, y si no, el Congreso no se debería ir a receso hasta que el presupuesto quede discutido, porque así usted sabe si se aprueba o no. Sí. Bueno, muchísimas gracias a la diputada Lizy Cano del Partido Nacional por haber compartido con nosotros. Nosotros en los Noticieros Impacto vamos a estar informándoles de lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional con el Presupuesto General de la República. Sabemos que fue presentado, enviado al Congreso Nacional desde el mes de septiembre, mucho antes, como el 10 de septiembre, el cual está dentro del proyecto de socialización por parte de la Comisión de Presupuesto. La diputada Lizy Cano nos ha dicho, en el Partido Nacional todavía no se ha llamado por parte de la Comisión de Presupuesto para analizarlo, pero ya tienen información de que el mayor problema que encuentran ellos en este momento es que el Consejo Nacional Electoral no está incluido dentro del renglón de presupuesto para el 2025, pero la fracción de las elecciones generales. Vamos a estar al pendiente. Muchísimas gracias por su atención. Lo invito a que continúen con Ani Romero, quien está ya en Hola Honduras con toda la información del momento. Yo soy que les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana. Hasta luego, gracias.